Bueno, vamos con el problema 5 del modelo de parcial. Entonces, acá tenemos un conductor recto por donde circula una corriente I1 y un cuadro, un rectángulo de material conductor de alambre por donde circula milagrosamente esta corriente I2. No me anda el lápiz. ¿Qué le pasa al lápiz? Ahí está. Por donde circula esta corriente I2 en este sentido horario. Bueno, entonces la propuesta es que encontremos la fuerza de interacción entre el conductor principal este y cada uno de los pedacitos de los tramitos del rectángulo de alambre. Como datos tenemos que el borde izquierdo está a una distancia D del conductor, que esta medida vale A y esta medida vale P. Bien, y tenemos también como dato la corriente I1 y la corriente I2. En principio vamos a hacer un análisis con lo que vimos en la clase pasada de la fuerza entre conductores paralelos y que habíamos llegado a la conclusión de que cuando las corrientes tenían igual sentido, la fuerza era de atracción, ¿cierto? Y cuando las corrientes tenían sentido opuesto, la fuerza era de repulsión. Pero el campo que produce este alambre no tiene la misma intensidad en este borde que en este borde, porque el campo B que produce el alambre, que lo voy a llamar B1, es igual a mu0 por I1 dividido 2pi, y vamos a elegir acá una coordenada, no sé, X, pero como es una sola, cuando es una sola le ponemos R en general, ¿no? Entonces vamos a elegir acá un eje coordenado que vamos a llamar eje X, tuki. Entonces esto está en la posición D de minúscula. Y esto está este borde está en la posición D más A. Bien. Entonces, acá vamos a hacer entonces que el B en el borde izquierdo, sí, vamos a numerar los bordes. Vamos a numerar el borde 1, pero no voy a poner ahí el 1, medio mal ubicado. El borde 1, el borde 2, el borde 3 y el borde 4. Bien. Entonces, este es el B en el borde 1, que va a ser mu0 por I1 sobre 2pi D, porque es la distancia que me dan como dato. ¿Sí? Usamos la misma letra, minúscula, para que quede claro de quién estoy hablando. Bien, ahora, ese campo, analicemos con la regla de la mano derecha cómo sería acá, entrante o saliente, ¿no? Vemos que si ponemos el pulgar apuntando al sentido de I1, acá los dedos se clavan en el papel. Entonces el B acá es entrante. Y obviamente acá también es entrante, pero como estoy a más distancia va a ser de menor intensidad, el B2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interactúa un campo? Bueno, ¿cómo interactúa el campo entrante con la corriente I2 para darme la fuerza? Ahí ya dijimos, como I1 y I2 tienen igual sentido, acá la fuerza va a ser de atracción. Entonces voy a tener una fuerza magenta, una fuerza hacia acá, F1, de determinada intensidad. ¿Bien? F1. Bueno, ¿y cómo va a ser la fuerza con el tramo 3, que sería F3? Y bueno, acá la corriente se invirtió, así que acá la fuerza va a ser de repulsión. Pero, como estoy más lejos, el campo va a ser menos intenso. ¿Sí? Por lo tanto, esta F3 tiene que tener menos intensidad que F1 y tienen sentido opuesto. Por lo tanto, va a haber una fuerza neta horizontal. Entonces, sigamos poniendo la expresión del campo B3, que va a ser mu0, también la misma I1, que es la fuente del campo, sobre 2pi, y acá iría entonces D más A. Y esto da cuenta de que entonces la intensidad B3, ¿sí?, es menor que B1.
y tenemos una fuerza neta cuya intensidad va a ser la intensidad de F1 menos la intensidad de F2. Estoy hablando de intensidades acá, no estoy restando vectores, siempre lo aclaro. Buenísimo. Entonces ahí no habría problema porque tenemos todos los datos para calcular. Si queremos podemos poner todo en función de las variables de los datos. Entonces, ¿cómo serían estas fuerzas? ¿Sí? ¿Cómo sería F1? Sería, esto sería con la fuerza de Lorentz, que era I, pero la I en este caso es la I que interactúa. O sea, F1 sería I2 por la medida esta que vale B, ¿sí? Por el campo B1. Bien, eso sería F1. Si lo ponemos en función de todas las variables, tendríamos que poner acá B1, que es esto. Bueno, generalmente ponemos en el orden mu0, I1, ¿no? Ahora vendría I2, B, y en el denominador 2pi D. Ahí tenemos F1 en función de todas las variables. Lo mismo podemos hacer con F2, F3. Ojo ahí, fuerza neta puso. ¿Cómo? En la fuerza Sí. neta. Se me tenía un ruido en la cabeza. Entonces, F3 de la misma manera sería I2 también por la longitud B por B2, por B3. Así que sería mu0, I1, I2, B sobre 2pi de más A. ¿Vamos bien? No me salté nada, no me confundí ningún subíndice. Bueno, entonces la fuerza neta, horizontal por ahora, todavía no analizamos qué pasa con las fuerzas verticales. Porque en estos tramos, la corriente I2 va hacia la derecha y el campo es entrante. Entonces, si hacemos el producto vectorial acá de IL para la derecha y vector entrante, me da para arriba, ¿no es cierto? Ya que estamos, la hagamos. Magenta. Entonces acá voy a tener una fuerza para arriba y acá voy a tener exactamente la misma fuerza para abajo porque tengo las mismas condiciones y lo único que se invierte es el sentido de la corriente, lo cual invierte el sentido. Pero la intensidad de la fuerza va a ser la misma. Esta fuerza la vamos a determinar ahora enseguida, para la cual vamos a tener que hacer una integral porque el campo va cambiando a lo largo del camino, ¿sí? Ahora lo vamos a plantear. Entonces estas fuerzas se llaman F2 y F4. La fuerza neta entre F2 y F4 ya podemos adelantar que va a ser C. O sea que la fuerza neta es solamente horizontal. Bueno, vamos a dejar acá colgado la fuerza neta, que es F1 menos F3. Va a ser toda esta cosa menos esta cosa. Podemos sacar factor común a mu0, I1, I2, B sobre 2pi. Y me quedaría entonces acá un factor que sería 1 sobre D menos 1 sobre D más A. Entonces, como los físicos nos gustan estas boludeces matemáticas, pero solo estas boludeces, no otras más complejas. Entonces podemos acá sacar un denominador común y operar un poquito y emprolijarlo, ¿sí? Lo dejo para que lo hagan ustedes, después lo discutimos. Bueno, porque si no se va a hacer muy largo este video y muy plomazo. Vamos entonces a ver cómo se calcula F2 y análogamente se puede sacar F4, donde el campo va variando con la distancia. Entonces ahí lo que tenemos que plantear, la ley física que vamos a usar es la fuerza de Lorentz, que sería esta. Pero tenemos que B no es uniforme, por lo tanto no podemos hacer este producto así tan sencillo. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un diferencial de longitud, que sería diferencial X, porque es la variable que elegimos, ¿sí? Y plantear un diferencial de fuerza. Entonces vamos a poner acá, cálculo de F2 y F4 por analogía. Pero vamos a poner F2 nada más, cálculo de F2.
Bueno, entonces inventamos un diferencial de fuerza que sería la corriente I2, que es la que interactúa diferencial X como vector, vectorial con el campo B, lo voy a llamar B genérico, que es un vector cuya intensidad depende de la posición X. ¿Sí? Bien. Bueno, si esto lo planteamos como intensidad, ¿sí? La intensidad del producto vectorial es el producto de los módulos por el seno del ángulo. El ángulo permanentemente, ¿sí?, de ese diferencial F va a ser, o sea, el ángulo, perdón, entre I diferencial X y el campo va a ser todo el tiempo 90 grados. Así que la intensidad de esto va a ser justamente, bueno, vamos a poner por orden, sería I2, que es una constante, B, que depende de X, diferencial X. Solamente lo puse por orden y producto de números. El seno de 90 vale 1. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es B de X? Y bueno, acá voy a tener que usar la ley de Biot resuelta para el B generado por un conductor infinito, que era mu0 por I1, que es la que lo genera, viene, fíjense que acá está I2, ¿no?, sobre 2pi, y en este caso la posición X. Bien, así que ya tenemos el diferencial F, ¿sí?, en función de X y diferencial X, que sería mu0, I1, I2, sobre 2pi, todo esto es constante, 1 sobre X, diferencial X. Ay, pero qué prolijito. Me voy a tomar un mate. Yo no sé dónde tiene el micrófono esta computadora, pero anda bastante bien el micrófono. Anda bastante bien, no sé dónde está. Tiene que tener un agujerito en algún lado, ¿no hay? Abajo. Porque acá hay un... O en la cámara. Al lado de la cámara. Porque supuestamente al lado de la cámara tendría que haber un LED que ahora tendría que estar prendido. Y no está prendido. Por eso el agujerito está al lado de la cámara y no tiene LED de la cámara. Buenísimo. Entonces ahora lo único que hay que hacer, ¿sí?, acá en el vídeo vamos a poner la integral de diferencial F de dónde a dónde. Y la integral de diferencial F sería desde, no sé, desde la posición de este borde a este borde. Donde cuenta eso como variable, como dato, es acá. La variable X, la variable X la vamos a hacer variar desde D hasta D más A. Así que acá va a ir D y D más A. Porque son los datos que va a tomar la variable, los extremos de la integral de la variable X. Y bueno, y esto me va a dar, esto me totaliza, es como sumar los infinitos diferencial F, que son, ¿sí?, infinitésimos pequeñitos de fuerza que se van sumando acá a lo largo, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar F2, ¿sí? La fórmula para F4 sería exactamente la misma. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo te queda la integral de 1 sobre X diferencial X? Esta integral, ¿sí?, desde A hasta B, sabemos que da logaritmo de X, y aplicando barra o entre A y B, me quedaría logaritmo de B menos logaritmo de A, y por la propiedad de los logaritmos, esto es el logaritmo de B sobre A. Esto es lo que hay que hacer acá. Bueno, entonces me va a quedar todo lo que saqué afuera como constante, afuera de la integral, 0 y 1 y 2 sobre 2pi. ¿Qué carajo hace pi acá? Siempre hago esa pregunta. El lugar más estrambótico donde aparece pi es en la fórmula de la campana de Gauss, de la función de distribución normal de probabilidad. ¿Por qué aparece pi en esa integral? Solo Gauss te lo podría explicar.
Bueno, entonces, esto me quedaría acá, el logaritmo natural, bueno, de D más A sobre A, sobre D, perdón. ¿Bien? Entonces, esa es la expresión de F2 que va a ser igual a la intensidad de F4. Porque esto, bueno, es lo que pedía el enunciado. Pero como ya dijimos, ¿sí? La suma vectorial de F2 con F4 es nula. Y la fuerza neta entonces termina siendo la expresión que tenemos acá. Bueno, finished el problema 5. Voy a hacer un video aparte del problema 6. Cortando. ¿Cuánto grabé? 15 minutos, muy bien.